Buenas tardes. Hola a todos y todas que me estáis uniendo. Hola Marcela, hola Daniela. Gracias por estar aquí. He iniciado 2 minutitos antes para que, que Carlos se pueda unir y, y para pues eso, que vayáis entrando todos poco a poco. Hola Giovanna, ¿cómo estás? Vamos a esperar un minutito. Hola desde Chile, desde Argentina. Allí es pronto, sé que no es fácil, así que bueno, gracias por estar aquí. Hola a todos. A ver si se une Carlos, que no me ha escrito de momento. A ver, le voy a dar otra invitación de nuevo por si acaso. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mire, encima, ahí estamos bien cuadrados, más o menos. Eh, Perfecto. Encima hoy, de hoy, negro. Nos sí, hemos conjuntado a posta, ¿eh? Hemos azul, quedado. azul y con las rayitas blancas. Sí. ¿Qué tal, eh, tío? ¿Has disfrutado de las vacaciones o qué? ¿Ya estás de vuelta como toca? He disfrutado, he descansado y con más ganas que nunca. La verdad es que es algo que he aprendido un poco este año de saber desconectar totalmente, que era algo que me costaba. Así que sí. ¿Tú cómo estás? ¿Dónde te has ido? Que te vi que estuviste por montañas, pero no He sé. estado por Asturias, que no había estado y la verdad es que muy, muy, muy bien. Sí, la verdad es que España es brutal. No tienes que irte tan fuera a ningún lugar así lejos. Creo que lo tienes todo aquí. Cada vez me doy cuenta de eso. Cuanto Sí, más sí, miras cositas por aquí, te das cuenta que no tienes que irte tan lejos para disfrutar de las maravillas que tienes aquí cerca. sin duda. Sin duda. Sí. Bueno, Carlos, gracias por estar aquí, por venir un poquito a esta comunidad. Lo comenté contigo, pero comentarlo, la idea es que la gente te conozca, que yo te vaya preguntando ciertas cosas y hagamos una conversación, si acaso abierta, donde yo pueda aportar algo, pero la idea es hoy que nos cuentes, nos aportes y ya si acaso ya sabes que encantado de poder hacer otro directo en tu canal, lo que sea. Sí, Tenemos bastante de qué hablar, pero sí que lo primero, para quien no te conozca, pues cuéntanos un poquito quién es Carlos, cómo es su día a día y cuéntanos un poquito sobre ti. bueno, a ver, yo soy un médico, soy colombiano, hace ya muchos años viviendo en España, 13 o 14 años. Me vine aquí con la ilusión de especializarme en cirugía cardiovascular. O sea, me vine aquí en el 2009, hice la especialidad entre 2010 y 2015 y desde 2015 estoy aquí radicado en Valencia. O sea, mismo lugar donde me formé, me quedé y muy contento de estar aquí. Quizás lo que nos trae o a que nos conozcamos tú y yo y hacer parte quizás de no de este cambio, pero de esta nueva visión de la salud humana, quizás fueron muchas cosas desde el punto de vista personal y desde el punto de vista profesional que me hicieron como intentar ver otra mirada, otra opción, otra alternativa para muchos pacientes que yo no, muchas situaciones que veía en mi práctica diaria que no tenían respuesta. Siempre recuerdo a un enfermo que cuando estaba haciendo mi residencia o mi formación en cirugía cardiovascular, esta persona tenía las arterias del corazón muy obstruidas y nosotros como médicos casi ya se nos habían acabado las opciones y le tuvimos que decir a esta persona no hay nada que hacer. Y recuerdo la cara de ese hombre diciéndome, bueno, y qué es lo que pretenden que yo haga? Que me quede aquí esperando hasta que muera, hasta que me dé el próximo infarto, en serio, no hay más nada que hacer. Y yo recuerdo que
mi visión o mi versión como médico en ese entonces, pues era esa, no hay nada que hacer, ya te estamos poniendo todos los medicamentos, todas las cosas que como sanitarios podemos hacer. Pero viéndolo un poco, ese paciente me hizo a mí despertar la curiosidad de qué más puedo hacer yo por esta persona, se le está poniendo todo, ¿por qué continúa enfermándose pese a que supuestamente estamos haciendo todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, para no alargar el tema, esta persona tenía diabetes, resistencia a la insulina, mil enfermedades juntas que nuestro sistema desafortunadamente no las aborda de forma correcta. Estas cosas las hablaremos hoy. Lo que intenta es, en plan, nuestro sistema intenta es mitigar daños, pero no aborda la raíz de la enfermedad. Y sé que a esa persona, si hubiese tenido los conocimientos que tengo hoy y esa apertura mental que tuve en ese momento como para dejar que penetrasen otras ideas en mí, lo hubiese podido ayudar y lo hubiese podido quizás no resolver, porque hay problemas que ya no son, no se pueden resolver en su totalidad, pero sí intentar mejorarle muchas de sus condiciones, muchas de las situaciones que estaban eh, perpetuándole esa enfermedad. Entonces, nada, a partir de allí, pues me incliné un poco más por adentrarme en los temas de la medicina funcional, a ver, a intentar tener como esas nuevas herramientas para poder ver al paciente más allá de los medicamentos, más allá de esas etiquetas que le ponemos a los medicamentos, a las enfermedades, sino intentar cambiar de mirada y ver a ese paciente como un conjunto de predisposiciones, un conjunto de raíces de problemas que no han sido abordados. Y desde ese entonces me adentré profundamente porque cuando empiezas a aplicar este tipo de medicina, cuando empiezas a ver al enfermo así, te das cuenta que la gente mejora. Entonces, en mi caso es como que no hay vuelta atrás, es algo que lo puedes ver con tus propios ojos, lo puedes medir y eso, eso es lo que he hecho en los últimos años, intentar en mi campo, que es la cirugía cardiovascular, intentar aplicar los conocimientos que he ido aprendiendo por diversas formaciones que he ido teniendo, intentar aplicarlo a las enfermedades que más me gustan, que son las metabólicas y las cardiovasculares. Qué bueno que hayas ido por ahí, porque una de las preguntas o cosas que te quería comentar era hablarnos un poquito, ¿no? De cómo es el tratamiento actual, ¿no? De en general las enfermedades y las enfermedades cardiovasculares desde la medicina moderna. Y ya como que has abierto un poquito la pregunta por ahí y podemos aprovechar, ¿no? Este canal para hablar un poco o generar un poquito de conciencia. También si a lo mejor hay médicos que nos están escuchando o incluso personas que están pensando estudiar la medicina, que yo creo que al final todos vosotros queréis ayudar al paciente, es vuestro objetivo, solo que el sistema no os lo facilita y al final es muy difícil, tenéis que estudiar cierto temario, pero entender que desde dentro, como es tu caso, y eso también te honra porque lo fácil es asentarse, seguir haciendo lo mismo y estar tranquilo, desde dentro se puede cambiar el sistema y el impacto que tú puedas generar en todo tu entorno puede hacer que ese cambio sea posible, que es muy, muy importante, hacer ver a la población una versión distinta de la medicina, ¿no? De que dejemos de relacionar esto de medicina o enfermedades que son unos síntomas o la curación con medicamentos o un enfoque donde no hay ningún responsabilidad o capacidad de acción por parte del paciente, cambiemos poco a poco esta visión que es muy importante. Entonces, por hilar un poquito por ahí, ¿cómo es ahora mismo el tratamiento de la medicina actual de las enfermedades cardiovasculares y qué es lo que está fallando principalmente? Es que no difiere mucho de ninguna otra enfermedad crónica. Difiere, lo más importante yo creo es el enfoque que le damos de entrada. Nosotros estamos poniéndole un nombre, una etiqueta a una colección de síntomas. Entonces, eso viene desde que nos enseñan eso en medicina. Esta enfermedad tiene estos tantos síntomas y esos síntomas juntos tienen un nombre. Y para ese nombre existe este tratamiento. Entonces, nosotros como médicos estamos buscando esos síntomas para ponerle el nombre a la enfermedad para luego ponerle el tratamiento. No hacemos el ejercicio de esta persona tiene esta colección de síntomas, pero no hacemos el ejercicio de irnos más atrás, de investigar qué es lo que ha pasado en esa persona para que desarrolle la enfermedad. Entonces, partimos ya como con mucho tiempo de retraso, ¿no? Porque ya te enfrentas a esto y
el único, no el único, porque no me gusta como señalarlo, porque estas cosas dentro de las guías clínicas o los enfoques tradicionales realmente sí están escritas, sí se dice, pero no se le presta en la práctica clínica la importancia que en realidad tiene. Entonces, tú llegas a una persona, no sé, con hipertensión, rara vez es el médico que va a preguntarse por qué esta persona tiene hipertensión. Lo primero que va a hacer en la consulta es poner el antihipertensivo. Si tienes el colesterol alto, rara vez el médico se va a cuestionar por qué esta persona tiene el colesterol alto, cuáles son los factores que lleva a una persona a tener el colesterol alto, ¿es este colesterol alto peligroso o no es peligroso? Lo que va a hacer es ponerte el medicamento directamente. Entonces, ese tipo de preguntas, Marcos, desafortunadamente no se hacen y entonces estamos es como en este sistema de enfermedad, tratamiento y no tenemos como ese corte para mirar la enfermedad desde un punto más atrás, a ver cuáles son los factores que han llevado a que esa enfermedad esté presente. Tratamientos que, aunque puedan ayudar incluso al paciente, rara vez consiguen curarlos, porque Exacto. esa causa, esa raíz de ese problema nunca se trabaja. Entonces, aunque, por ejemplo, hablaremos, por ejemplo, las estatinas puedan venirle muy bien a una persona para ayudarle durante el proceso, si luego no se ejerce otro cambio, no va a ser algo que le vaya a curar a esa persona su problema, por ejemplo, a lo mejor cardiovascular o de colesterol, ¿no? Y eso también tenemos que tratar de concienciarlo que dentro del uso que puede tener, necesitamos también ese enfoque de buscar la raíz del problema, porque si no, solo vamos a poner parches y parches y ningún medicamento, por muy bueno que sea, al final no tiene efectos secundarios, que siempre se generan luego desequilibrios y al final entramos en esta pila, ¿no? Entonces es importante esto que comentas. O sea, por así decirlo, enfermedades cardiovasculares con las que tú tratas a diario. Sé que interesa mucho el tema del colesterol, pero por ir un poco, siempre me gusta, antes de entrar a lo específico, hacerle entender a las personas lo general, ¿no? Si buscamos, como digo yo, la curación a nivel general de las enfermedades, que como, por así decirlo, en general es la misma, ¿qué es lo que necesitamos para resolver las enfermedades cardiovasculares desde lo más general a lo más específico? Yo creo que parto del mensaje que también otra cosa desafortunada que hace nuestro sistema es intentar le da el mensaje a las personas que las enfermedades pasan de un día para otro. Y este es un tema increíble porque tú estás yendo todos los días a la consulta, todos los años a la consulta de tu médico con tu analítica rutinaria y tu médico te da la palmada en la espalda. Estás bien, estás bien, estás bien, hasta cuando un año te dice, eres diabético, eres prediabético, tienes hipertenso. Entonces le estamos dando la sensación a la gente de que estas enfermedades han pasado de un día para otro, cuando en realidad en ningún caso ninguna enfermedad crónica pasa de un día para otro. Se han ido cosiendo poquito a poquito, han ido, o sea, ha ido poco a poco, gradualmente, generalmente durante décadas, de interacción de muchos factores, casos genéticos, estilo de vida, con otros marcadores que ya hablaremos más adelante, que interactúan para que las personas desarrollen patologías cardiovasculares, resistencia a la insulina, que todo esto está entremezclado. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que estas cosas cambien? Empezar a ver la enfermedad desde antes, no, o sea, desde un punto de vista preventivo y tener en cuenta todos los factores que generan la enfermedad y no solamente focalizarnos en uno, que es el que todos conocemos, es focalizarnos en el LDL colesterol. Ese ha sido quizás mi raíz de discusiones con muchas personas porque a veces muchas personas piensan que no le presto atención al LDL y que digo que creo que no es importante, pero es lo contrario, es que creo que es importante, pero desafortunadamente se le ha dado tanta importancia que ha como apartado el resto de factores que contribuyen a que una persona desarrolle problemas cardiovasculares. No me gusta hablarles, sino a que se desarrolle quizás la enfermedad o la condición que más probablemente nos va a matar a ti y a mí y a cualquiera de las personas que nos está escuchando a lo largo de nuestra vida, que es la aterosclerosis. Esta es la aterosclerosis y la resistencia a la insulina. Creo que cualquier ser humano debería querer tener conocimientos y principios ya, porque con esto tú casi que resuelves, no resuelves, pero mitigas, disminuyes
retrasas la velocidad de la evolución con la cual tú te vas a morir en el futuro. Entonces yo a una persona de 20, 30 años que me esté escuchando tienes que tener claro cuáles son los factores que te llevan a que estas condiciones se presenten ya. No esperar a tus 60 años para tomar decisiones. Ahora las decisiones que estás tomando son las que te generan dentro de 2 o 3 décadas que presentes problemas metabólicos o en las arterias de tu corazón. Qué bueno eso que has dicho de generar esa conciencia de que tenemos que buscar activamente aprender, porque al final el cuidado de nuestra salud requiere que nos impliquemos, ¿no? Y aunque no tienes que saber en profundidad, a lo mejor como puedas saber tú o como podamos saber yo, sí que es importante que tengamos nociones básicas para poder cuidar nuestra salud. Antes de entrar en el colesterol, que lo vamos a tratar ya, ¿qué dirías cuáles son esas acciones hacia la prevención que deberían hacer las personas, ¿no? Para evitar a nivel de un poco alimentación, a nivel de estilo de vida, aunque posiblemente las sepamos, pero ¿cuáles son esas que debemos hacer para prevenir lo máximo posible esta enfermedad cardiovascular? A ver, para mí una fundamental que no tiene nada que ver con ningún marcador es la actividad física. Cuando tú ves los grandes estudios clínicos que hablan sobre el impacto no del deporte, la actividad física, simple actividad física, en el riesgo o en la mitigación del riesgo de morir si el riesgo de desarrollar alguna enfermedad crónica, probablemente el factor que más contundentemente afecta a eso es la actividad física. Entonces, una persona que no tenga actividad física, que sea sedentaria, puede estar haciendo todo lo demás bien, pero está comprando papeletas todos los días porque esto genera una serie de cambios a nivel del metabólico, de los lípidos, en fin, una cuestión de cantidad de cosas que no vale la pena entrar ahora, pero para mí sería la actividad física, el estrés, que esto es algo que también cada vez que hablo de estos temas, sí, a veces, desafortunadamente, la mayoría de mis colegas piensan que esto continúa siendo ciencia ficción, de que el estrés afecta tu salud a todos los niveles, o sea, a todos los niveles. No hay una parte de tu cuerpo que no se vea afectado por las hormonas del estrés. Entonces, si una persona está crónicamente disparando estos sistemas, está afectando todo su cuerpo. Luego también el sueño, el descanso nocturno, o sea, una persona puedes estar haciéndolo todo bien, pero si ese pilar de tu salud no lo tienes en donde tiene que estar, es donde tú te reparas, donde muchas partes de tu cuerpo se resetean para poder que tú estés bien el día siguiente. Si eso no lo haces bien, también estás comprando papeletas para tener problemas en el futuro, ¿no? Esas para mí son las 3 bases más importantes de la salud y ya a partir de allí, es que ese es el problema, que estas cosas no se hablan, Marcos, tú lo sabes. O sea, tú vas a una consulta No, y tu por eso. médico no te habla de estas cosas y eso a mí ya me genera muchos problemas porque estas son las bases de la salud. Entonces partimos ya cuando, sí, como médicos empezamos es en el escalón siguiente, vamos a poner tratamientos, vamos a poner medicamentos, pero espera, las bases, establecelas, establece una buena nutrición. A mí no me gusta, la nutrición también para mí ha sido una gran revelación porque creo que cura y mitiga muchas enfermedades. No soy partidario de una sola tipo de alimentación, creo que cada persona necesita su píldora y en función de tus predisposiciones, de tu enfermedad, de todo lo que tengas en ese momento, pues tu alimentación debe enfocarse en ti, solamente para ti, en esas condiciones, ¿no? Sí, una nutrición saludable y esos son los pilares de la salud que primero deben estar en una posición adecuada antes de pasar a lo otro. Sí, muy importante el tema del ejercicio físico, que no se le da importancia a veces, sobre todo gente que a lo mejor me esté escuchando y viene de mí, de gente muy obsesionada con hacer la alimentación perfecta, ¿no? Y otras cosas a lo mejor que no hace falta a lo mejor que hagas la alimentación al 100% perfecta y que incluso saben cosas que yo digo, no sé de qué me estás hablando de esta sustancia que ni yo conozco y no tenemos esa base de una buena cantidad de movimiento, de ejercicio físico, un buen descanso, una buena gestión del estrés. Si tenemos esto y hacemos una alimentación medianamente saludable con ciertas cosas, vamos a tener un muy buen estado de basal. Entonces, priorizar antes este ejercicio físico que mitiga muchos daños en el organismo e incluso hace que alimentaciones nefastas no generen daños a Tal corto cual. plazo, incluso el ejercicio. O sea, muchas personas llevan alimentaciones muy malas, por ejemplo, se ve en el caso
de los deportistas De los típicos de deportistas fútbol, de élite, claro. que obviamente cuando termina la carrera deportiva tal, pero se ve como una alimentación nefasta que llevaban, la han podido salvar por ese entrenamiento. O sea que la actividad física debe ser un pilar en la vida de todos, ¿no? Y no hace falta extremos de entrenar 6 días a la semana y estar 2 horas en el gimnasio, pero sí entender que, oye, tienes que hacer un mínimo de entrenamiento, un mínimo de movimiento diario porque es salud, ¿no? Y salir un poquito de esa concepción a lo mejor de también de quemar calorías con el ejercicio, porque es muchísimo más que eso. El ejercicio pone en marcha todos los sistemas de funcionamiento del cuerpo y es un pilar muy importante. No, Hablamos luego. eso me gustaría matizarlo porque la gente piensa que cuando se habla de actividad física, es decir, ves al gimnasio o vete a correr, la gran reducción en mortalidad, en desarrollar, las probabilidades de desarrollar enfermedades en el futuro, viene simplemente el hecho de pasar de ser un sedentario, de estar todo el día tirado viendo Netflix, a simplemente pasear por allí con tu mascota, con tu pareja. Ese es el verdadero cambio que tiene que hacer la mayoría de las personas. Lo Sí. demás ya es si tú quieres perfeccionarlo, si quieres ir un poco más allá, pero mayoritariamente este sería el gran cambio que debería hacer la mayoría de las personas que tienen problemas, o sea, para prevenir enfermedades, quiero decir. Vamos a hablar luego de la alimentación porque quiero preguntarte cosas importantes y ¿Vale? por encima ya en el tema del colesterol. A ver, ¿qué pasa con el colesterol? Háblanos un poco de esta molécula, lo que se piensa de ella, lo que realmente es tan mala como nos cuentan, no hay que prestarle atención. Vamos a hablar un poquito sobre este aspecto. Bueno, a ver, este es un tema que siempre me gusta tratarlo con la mayor humildad del mundo porque hay muchas cosas, siempre lo digo, que a veces la gente creo que me malinterpreta porque hay tantas cosas que desconocemos y yo siempre intento no hablar en términos dogmáticos ni muy categóricos porque esto es algo que está en constante cambio, constante evolución. Todos los días yo aprendo cosas. No te imaginas la cantidad de veces que o sea, me he equivocado porque veo que información va cambiando. Entonces yo creo que este tema con el colesterol ha pasado muchas cosas, que es, te hago la reflexión desde lo que me ha pasado a mí. Como es un tema que ha sido como tan inflexible durante tanto tiempo, muchas corrientes de la medicina se han quedado estáticas en ese concepto de los últimos 50 años y entonces no ha penetrado la cantidad de información que ya tenemos hoy para poder ser un poco más precisos. Y esa es la parte complicada porque a veces aceptar que te has equivocado o de que lo que has hecho durante unos años no es lo correcto y que ahora tienes una nueva forma de hacerlo diferente, eso le cuesta mucho a la medicina, le cuesta mucho a los médicos, o sea, nos cuesta mucho reconocer, oye, me he equivocado. Ese proceso creo que todos nosotros como sanitarios, tanto tú como yo, o sea, deberíamos interiorizarlo y saber de que en algún momento algo de lo que estamos haciendo hoy puede cambiar y tener la capacidad de reconocerlo y de decírselo al paciente es fundamental. Pero bueno, hago toda esta introducción es porque con el colesterol ha pasado eso. O sea, el colesterol no es ni bueno ni malo, es una molécula vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo, para formar hormonas, para formar las estructuras de nuestras células. De hecho, todas las alteraciones genéticas que afectan el metabolismo o la formación de colesterol son casi universalmente fatales. O sea, ni siquiera la persona muere en el útero. O sea, tú no puedes vivir si no tienes colesterol. La gran mayoría del colesterol que nosotros tenemos en el cuerpo es producido por nuestro propio cuerpo y al ser una molécula tan vital para nuestro organismo, nuestro cuerpo, incluso si tú no comes colesterol más nunca, esto pasa también con el azúcar, o sea, con la glucemia. Es tan vital la glucemia, es tan vital el colesterol que si tú decides hoy no comer más colesterol y no comer más nunca azúcar, tu propio cuerpo lo va a producir, de donde sea, pero lo va a producir. Entonces, al ser el colesterol una molécula que entra dentro de la familia de los lípidos son grasas que no se pueden mezclar con el agua. No es como el azúcar, que tú la pones en el agua y puede viajar en la sangre. Nuestro cuerpo ha diseñado ciertas formas de transporte de ese colesterol para poder llevarlo a las partes de nuestro cuerpo que puedan verse más necesitadas, porque hay tejidos de nuestro cuerpo que... Un momentito, Carlos. Tengo un El perro perro, perro. Yo también tengo a mi gata aquí. está lidiando. Dale, dale.
Ya Ya estás está. aquí, ¿no? Fallos del directo, es importante que solucionar las cositas. Pues sí, pues no sé por dónde lo había dejado. El colesterol, que es un tipo de molécula que requiere, ¿no? Eso, que requiere, evidentemente, no se puede mezclar con el agua, necesita una estructura para poder viajar dentro de nuestro cuerpo. Y eso es lo que llamamos, esas son las estructuras que ha creado nuestro cuerpo, se conocen como lipoproteínas. Entonces aquí es cuando empieza la confusión, porque eh, están el mal llamado colesterol malo, que es ese que se dice el LDL, y luego el mal llamado también colesterol bueno, que se dice el HDL. Entonces, estos dos LDL y HDL son medios de transporte del colesterol. Nuestro cuerpo utiliza estas moléculas para llevar el colesterol a un lado y para traerlo de... O sea, no es que sean, la gente piensa que es que el LDL solamente lleva el colesterol y el HDL es el que lo trae. Eso es un sistema muchísimo más complejo. Estas moléculas se hablan entre ellas, se pasan colesterol y el colesterol que va dentro de ellas es exactamente el mismo. No hay ninguna diferencia entre el colesterol que va dentro de un LDL y el que va dentro de un HDL. Entonces, el problema es que lo que inicia o el factor fundamental para que se inicie todo este proceso de la aterosclerosis, del que hemos hablado previamente, ese proceso de endurecimiento de las arterias o estrechamiento de las arterias, el único factor fundamental para que eso suceda es que un LDL, un medio de transporte de eso, pase la arteria y se acumule en ese espacio que se llama el espacio subendotelial. Entonces, ese LDL allí empieza ya una cascada inflamatoria, un proceso en el que empieza a generar inflamación en un lugar porque no tiene que estar allí. Entonces, tu cuerpo en un intento como de reparar o de querer quitar ese LDL de ahí que no tiene que estar, inicia una cascada inflamatoria, 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 que nos lleva desafortunadamente a eso, a que se estreche la luz de una arteria, a que se produzcan infartos, a que se produzcan ictus. Pero el tema es que no es el colesterol que va dentro de ellas. O sea, esa es la parte que la gente muchas veces se confunde. Hay muchos factores. Mira, yo tengo aquí ahora mismo una imagen que me gustaría mostrar, que lo hice en un otro live y la gente le gustó. A ver si aparece. Aquí está. Entonces, esta es el lumen de la arteria. Nosotros tenemos aquí unas células que se llaman células endoteliales y este es el LDL. El LDL va viajando por allí y como pueden ver, esa primera línea de defensa de nuestra arteria, que es el endotelio, es muy especial porque es la que genera como el tono vascular y es la que comunica esto con el resto. Entonces, aquí tenemos el LDL y el LDL se convierte muy importante ahora entender lo que significa la ApoB. La ApoB es como la estructura de todo ese medio de transporte y dentro de ese medio de transporte está el colesterol y los triglicéridos. Entonces, lo que sabemos hoy, o porque también esto va evolucionando y todos los días sabemos más cosas, es que no es el colesterol que va dentro de esos medios de transporte lo que aumenta el riesgo a que eso penetre las arterias, sino la cantidad de medios de transporte que tiene. Entonces, eso ya es algo que está bastante bien establecido. Es a veces muy complicado entender por qué con este tema no se ha pasado página o por qué no se ve. Eh, entonces, tú tienes una molécula que tiene dos cosas dentro, que es colesterol y triglicéridos. Cuanto más se aumente el colesterol dentro de esas moléculas, tu cuerpo probablemente va a necesitar más medios de transporte. Y es por eso que en muchas personas el LDL colesterol aumenta la cantidad de medios de transporte, pero esto no sucede en todas. Y, y por el otro lado pasa lo siguiente, también tienes colesterol, pero también tienes triglicéridos. Si una persona aumenta por problemas metabólicos, de los cuales hablaremos también más adelante, la cantidad de triglicéridos que produce su hígado, pues los va a embarcar en esas LDL. Y esas LDL van a necesitarse de más LDL para transportar esos triglicéridos. Es en últimas lo que sabemos hoy, que quizás cambie en 5 años,
lo que sabemos hoy es que no es la cantidad de colesterol que va dentro de los barcos, sino la cantidad de medios de transporte o de barquitos, como digo yo, que van transportando ese colesterol. por Entre eso, a ver, entre esto solamente por el tema de los lípidos. Es que yo siempre que tengo una consulta con las personas, Marcos, intento decirles que es que el tema de los lípidos es solamente una pata. O sea, es solamente eso. O sea, esta es la parte de los lípidos. Yo hago un estudio y digo, vale, estos lípidos pueden estar alterados por este lado. Pero luego está la función endotelial, luego está la inflamación. O sea, hay una cantidad de cosas que no se evalúan, desafortunadamente. Voy a ponerlo de nuevo para que lo vean. Nosotros, tú como médico, por lo menos, y yo sé que tú también lo haces, Marco, yo quiero saber por qué este LDL se está cruzando para allá. ¿Cuáles son los factores que llevan a este LDL a que se pase a este espacio e inicie esa cascada inflamatoria? ¿Qué le está pasando a este endotelio? ¿Qué le estoy haciendo yo a este endotelio para que ese LDL pase para allá? Entonces, el cuando problema. un LDL se pasa allí, se oxida, se glica y empieza esa cascada inflamatoria de la que te hablé antes, empieza a dañar el endotelio y ya empieza, estos son mecanismos de defensa de nuestro propio cuerpo. O sea, tu propio endotelio empieza a llamar a células de defensa, que es un proceso inmunitario, en el que en un intento de nuestro propio cuerpo para poder reparar ese daño porque están haciendo esos LDL ahí, pues llama a las células inmunitarias para que se coman eso. No quiero andar más en esto, pero es simplemente que esas células inmunitarias pasan aquí, empiezan a comerse esos LDL oxidados y empiezan a inflamar a toda esta zona, ¿vale? Y eso es lo que pasa, que poco a poco se convierte en un proceso crónico, pasan más, pasan más, pasan más, esas células empiezan a comer, empiezan a invadir el lumen y empiezan a estrechar la arteria. Y eso es el proceso en el que están la mayoría de las personas sin saberlo todos los días. Por contextualizar varias cosas, lo primero, gracias por las imágenes porque ayudan mucho a ponerle cara, pero por contextualizar varias cosas. Ese proceso que has enseñado es un proceso que es nuestro cuerpo queriendo protegernos. O sea, Claro. tenemos que entender que primero va el colesterol allí para proteger un daño que se ha producido en el endotelio, luego acude el sistema inmune y ese proceso, si nosotros cambiamos nuestros hábitos, tiene su fin y podríamos recuperarnos. El problema es que da la sensación como de que es crónico, es decir, una vez ya se inicia, ya como sigue. Claro, eso es lo que sucede porque no cambiamos nada, seguimos haciendo lo mismo, entonces el proceso de daño sigue su progresión. Y por contextualizar, otra cosa es, para que al final la gente también entienda, colesterol total, valor de las analíticas, colesterol total, por sí solo, en principio, tenemos que entender que no nos dice mucho, nos dice que si hay un riesgo, nada, y a lo mejor tener un valor, por ejemplo, de 210, que me llega mucha gente preocupada. ¿Es peligroso tener un valor de 210 de colesterol por sí solo? Entender esto. No nos dice nada. O sea, yo es que el colesterol total para mí debería desaparecer de la analítica. O sea, a ver, no decir nada, no quiero ir más allá, pero es un valor que te confunde, no aporta tanto como otros valores que hablaremos más adelante. Eso es, colesterol total es el total de colesterol que hay dentro de las LDL y dentro de las HDL. Imagínate todo lo que puede haber allí de contextos, de situaciones, no me dice nada. Yo, el segundo step es pedir otras cosas para ver si ese colesterol alto puede ser malo, no puede ser malo, o en qué contexto estoy viendo ese colesterol. O sea, un colesterol total alto creo que no debería, salvo en las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, que ya se han establecido como unos criterios para decirle a las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, en ese contexto aportaría, pero como valor aislado debería cada vez más sí, abandonarse su uso clínico, no aporta mucho. Eso es que al final yo creo también que las personas sigan como como informaciones concretas de no sobre reaccionar ante un colesterol alto porque no tiene por qué indicarnos nada, sobre todo si cuando vas al médico no te dice nada más, ¿no? Te dice, colesterol alto, ten cuidado, ¿no? Esto por un lado. Luego, por otro lado, que las personas entiendan que HDL y LDL no es colesterol ni bueno ni malo, sino que son, como tú dices, barcos que transportan colesterol y triglicéridos y que de hecho son súper útiles para el organismo y que si
en este sentido estuviéramos a lo mejor en una condición metabólica donde no hay inflamación, donde no tenemos deficiencia de vitamina C, donde no tenemos exceso de glucosa en sangre, no tendría tampoco necesariamente por qué haber un grave problema dentro de ciertos rangos que no sean muy desproporcionados, ¿no? Que eso siempre, pues, hay casos específicos. Entonces, esto también que se lleve las personas de, ni por tener el HDL muy alto, que también solemos encontrar el HDL es muy alto en personas muy, muy estresadas, que no es, más alto no siempre es mejor. Y el LDL tampoco es sobre reaccionar lo típico de si lo vemos alto, tenemos que verlo en función del contexto de la persona, por así decirlo. Entonces, Tal cual. hilándolo con esto, ¿qué datos, ¿no? ¿Qué datos de las chicas nos pueden permitir ver ese perfil lipídico, ese colesterol, con un poco una imagen más cercana, ¿no? A lo que puede estar sucediendo y poder valorar si nos tenemos que preocupar o no? Mírate, antes de seguir, es que ahora que le has dicho lo del LDL para mí es Perfecto. lo del HDL para mí es importante esto, mira. En ese proceso en el que está aquí la inflamación, todas esas células inmunitarias comiéndose el LDL oxidado, aquí llega nuestro amigo el HDL. Estas son células recién nacidas, o lipoproteínas recién nacidas, perdón, HDL recién nacidos, que de aquí es donde viene la noción o la idea de que el HDL es bueno. Este HDL puede cruzar ese endotelio, meterse aquí, espera, hay que, puede meterse, ay, que se ha ido la, un momentito, puede meterse aquí y puede interactuar con esa célula y empezar a extraer el colesterol que tienen dentro por un sistema de succión bastante bien conocido. Entonces, es por eso que esa idea de que el HDL es bueno es cierto, o sea, es una lipoproteína que puede pasar a ese espacio, interactuar con esas células que están inflamadas, llenas de colesterol, sacar, succionarlo e intentar mitigar ese efecto. Pero medir el colesterol que va dentro de ellas no te dice nada de lo que están haciendo. Esa es la parte en la que creo que nos confundimos a veces los sanitarios. Eh, Tener un HDL alto y unos triglicéridos bajos nos indican en términos generales salud, para la salud metabólica de las personas, pero no podemos inferir cosas más allá, o sea, no podemos irnos más allá de decir, oye, es que yo estoy protegido porque tengo el triglicéridos alto y el HDL, perdón, los triglicéridos bajos y el HDL alto. El HDL sirve para ayudar en ese proceso de la formación, a quitar los lípidos, pero ese valor, el medir el colesterol que va dentro de ellas, no nos dice nada acerca de su funcionalidad, acerca de lo que realmente están haciendo, de dónde están sacando ese colesterol. En fin, con el tema del HDL estaríamos horas hablando porque a veces se ha sacado de contexto y estamos en pañales para entender lo que hace esta molécula. O sea, estamos muy en pañales. No sé si, ¿qué era lo que me habías preguntado? No, Porque es interesante que sí, comentar eso, no, en relación a, vale, tenemos estos parámetros del perfil lipídico para que nos den un poquito de información, con qué otros parámetros tenemos que mirarlos, ¿no? Para tener un poquito de información de cómo está metabólicamente o cardiovascularmente la persona, ¿no? Para que al menos que tengamos ya como pacientes esa proactividad de pedir X cosas antes de que nos den cualquier diagnóstico y a lo mejor nos manden con 215 a tomar estatinas cuando a lo mejor estamos bien, ¿no? vale. A ver, uno es tener lo que hablábamos antes, de tener claro de que este proceso de la aterosclerosis no es solo regido por los lípidos. O sea, el LDL es lo único, o sea, es lo único, a veces se malinterpreta lo que digo, es lo único necesario para que se genere la aterosclerosis, pero es que se necesitan de otras cosas, no es solamente el LDL allí en ese espacio. Como sanitarios debemos preguntarnos qué es lo que le pasa a ese endotelio para que pase ese LDL y se quede allí. ¿Cuáles son los factores que generan inflamación y que generan disfunción endotelial? Entonces, dentro de los lípidos, los dos parámetros más importantes es medir la cantidad de partículas o la cantidad de barcos que hay circulando, porque este en últimas es, desde el punto de vista de los lípidos, el parámetro más importante. O sea, el parámetro más importante que nos indica, mira, esta persona tiene un riesgo más de que a tener más partículas puedan pasar por allí, por ese espacio y acumularse allí. Y luego está, no sé si nos des tiempo a hablar, bueno, esta cantidad de partículas se mide midiendo lo que puse al principio, lo de ApoB. A ver si lo tengo aquí.
Esto, cuando nosotros medimos esta estructura, que se llama la ApoB, podemos tener una idea de la cantidad de LDLs que hay por ahí en el cuerpo. Entonces, ¡ay, coño! Perdón. Espera que se me ha ido esto. Entonces podemos tener una idea de la cantidad de barquitos que hay por ahí circulando. Entonces eso ya debería ser una cosa estratificada por todos nosotros. En vez de pedir solo, sí nos sirven, porque no me gusta decir que nos sirve el LDL, los triglicéridos, el HDL. Adicional a esto hay que pedir el ApoB, porque te da la diferencia entre si esa persona puede tener un colesterol LDL ligeramente elevado, pero puede tener las ApoB bajas y esa persona no está en elevado riesgo cardiovascular. Y, y esto es lo que más ves tú también. Yo lo que veo es lo contrario. Yo veo personas que tienen el colesterol LDL normal, perfecto, pero le mides la ApoB y le sale muy elevada. ¿Por qué? Porque no se está prestando atención al otro integrante que hay dentro de esa LDL, que es los triglicéridos. Y los triglicéridos elevados como de forma secundaria elevan la cantidad de LDL que hay en el sangre. Y si tú no mides la ApoB, no lo sabes. Entonces, si mides la ApoB te das cuenta, oye, esta persona tiene colesterol normal, pero igual tiene muchos barquitos circulando como consecuencia del aumento de triglicéridos. Y ahí no es un problema del colesterol. El colesterol no tiene nada que ver ahí, es un problema metabólico. Mira, eso es precisamente, Marcos, el por qué a las personas diabéticas se les pone estatinas. Cuando a una persona se le pone estatinas o está a un diabético actualmente, como no le pongas estatinas, eres enemigo de la medicina basada en la evidencia, ¿no? O sea, pero te voy a decir lo que hago yo. Las estatinas lo que hacen es, su efecto último es disminuir la cantidad de partículas que hay, ¿no? Pero el diabético lo que tiene es una cantidad de barquitos llenos de triglicéridos. Yo la pregunta que siempre me hago es, pero ¿qué tal si lo hacemos a la contraria? En vez de ponerle estatinas a un diabético porque tiene muchas partículas, ¿por qué no baja la causa? La causa es que tiene muchos triglicéridos montados en esas LDL. ¿Por qué no resolvemos la resistencia a la insulina? Si tú resuelves la resistencia a la insulina, estos valores bajan solos, ¿no? No sé si me he explicado mucho o me he adelantado más de la cuenta. No, no, o sea, está bien por concretar también cosas que entendamos como población que a lo mejor nos debe preocupar más valores de triglicéridos muy elevados, que a lo mejor hasta los 150 no se le da importancia, a lo mejor cuando los tenemos en 100 ya deberíamos prestarle atención como sujeto, ¿no? Para prevenir que se den problemas mayores y entender que a lo mejor incluso merece más la pena mirar a los triglicéridos a veces que el colesterol, cayendo en la posibilidad de ser un poco simplistas, pero entender eso, ¿no? Que los triglicéridos y dato importante, los triglicéridos no pensar que aumentan por el consumo de grasa, como son triglicéridos, que eso también es importante que las personas lo entiendan. ¿Por qué aumentan realmente los triglicéridos? ¿Cuáles son las principales causas de aumento de los triglicéridos? Bueno, quitando las causas genéticas de hipertrigliceridemia familiares, si las quitamos y las quitamos de encima, pues tú lo sabes, ¿no? Esto no es la epidemia que tenemos actualmente de problemas y resistencia a la insulina, obesidad, hígado graso, diabetes, en fin, estas son las patologías que hacen que tu hígado, eh, o sea, hay dos condiciones mayoritariamente. Uno es la resistencia a la insulina y el otro es el exceso de energía. O sea, son los dos factores mayoritariamente. Cuando una persona está comiendo más de lo que puede su cuerpo utilizar durante un día, tu cuerpo inteligentemente intenta embarcar o convertir esa glucosa, esa cantidad generalmente es como un consumo excesivo de glucosa, de carbohidratos, de azúcares refinados, de fructosa. Tu cuerpo intenta convertir toda esa glucosa de exceso en grasas y las embarca en estos medios de transporte para que se pueda acumular en el tejido adiposo, ¿no? Entonces, eso es algo que nuestro sistema todavía no está preparado para ver, porque si solo los triglicéridos son malos cuando están por encima de 150, imagínate la cantidad de gente que hay en ese margen que están volviéndose poquito a poquito enfermos, pero no lo saben porque el sistema te dice que hasta 150 no pasa nada, ¿no? Son 10 años que podríamos tomar acción que a lo mejor no estamos tomando, ¿no? Pero ese era el mensaje, ¿no? Que no relacionemos consumo de grasas con aumento de triglicéridos, sino que generalmente suele ser un exceso de energía
producto de carbohidratos refinados, exceso de azúcar, fructosa libre, que muchas veces la relación suele ser la contraria. A lo mejor nosotros lo vemos básico, pero hay muchas personas que siguen aún en esta relación que nos han vendido de las grasas, aumentan los lípidos, que no necesariamente tiene por qué ser así. Y Y y no te digo la gente, te digo mis propios colegas. Esto me duele a mí como médico, cuando aún ves personas diciéndole contra los triglicéridos altos, diciéndole colegas, diciéndole al paciente, tienes que comer bajo en grasas. ¿Sí me entiendes? Eso continúa pasando, ¿eh? Y con mucha frecuencia. Entonces te enfrentas a algo que va más allá o sea, entiendo que la persona que nos está escuchando, mayoritariamente los que nos estén escuchando entienden esos conceptos, es mayoritariamente por exceso de azúcar, mayoritariamente por exceso de energía y por fructosa concentrada, que es cuando estas concentraciones llegan al hígado, cuando son muy altas, con los refrescos, con los zumos de frutas, en fin, con esta cantidad de cosas que nuestro organismo no está acostumbrado a lidiar, pues dispara estos mecanismos, tu cuerpo empieza a producir grasa, tu hígado empieza a producir triglicéridos y los embarca allí. Y bueno, el alcohol, por supuesto, que a veces se olvida que es Sí, importante en sí. esto. Por terminar con el tema de las analíticas, aparte de este parámetro de la ApoB, que a lo mejor para muchas personas no era conocido, que ya nos has comentado que es mucho más importante o esclarecedor que a lo mejor el LDL o el HDL o el colesterol total y que se debería empezar a pedir. La relación también con el ApoA o tú en tu caso te centras más en el ApoB. Me centro más en el ApoB. La verdad es que creo que, a ver, Marcos, conforme vaya saliendo más información, pues lo utilizaré, ¿no? Pero creo que tener el ApoB elevado, independientemente de cómo tenga la ApoA, para mí es como hay algo que yo debería modificar, independientemente de cómo esté las cifras de HDL, los triglicéridos. Esta es una parte bueno, ya hablaremos del contexto de la dieta keto. Eh, Hay cosas que aún no sabemos y esta es la parte en la que a veces se dicen cosas que aún no tenemos con certeza y ahí es donde pecamos en irnos en 2 graditos más allá donde no tenemos que irnos. Tenemos ahora este contexto de la dieta cetogénica, de muchas personas la están haciendo, es una herramienta fabulosa para resolver muchísimos problemas, pero en un contexto, en unas personas se le sube el LDL, se le sube la ApoB, pero le sube el HDL y le baja los triglicéridos. Eh, ¿Qué te puedo decir? La información que disponemos actualmente es insuficiente para decir que a estas personas no les va a pasar nada simplemente porque están haciendo una dieta keto, ¿vale? También te puedo decir que yo he tenido personas con ApoB y LDL elevado durante toda su vida sin ningún signo de aterosclerosis. O sea, hay cosas que aún no sabemos. Y por eso yo soy más pro, abogo más por una persona, pese a que esté haciendo la dieta y esté perfecto y todos los marcadores hayan mejorado, pero si estas cifras de ApoB se elevan, yo soy mucho más partidario de bajarlas, más de dejar que esto, porque no lo sabemos. O sea, yo no sé quién es esa persona. No puedo tener una varita mágica sí, en mi cabeza. Y lo otro es entender de que no lo vamos a saber probablemente en los próximos años, porque las patologías cardiovasculares, así como lo hemos hablado antes, tardan décadas. Tú no puedes saber con un ensayo clínico, con un estudio clínico de 3 años, con personas haciendo esto, de si les pasa algo o no les pasa algo. No lo puedes hacer, Marcos. Entonces, hasta que haya más información, yo soy mucho más partidario de ser más cauto con esto, de esperar que haya más información, pero siempre abierto. Yo soy el primero que festejaré el día que digan, oye, si tú estás haciendo esta alimentación y todo ha mejorado y todo te va de puta madre y tienes el LDL y la SAPO de alta y, y los estudios dicen que no hay nada, pues yo lo festejaré, pero no disponemos de eso actualmente. Eso es. Muchas veces las personas buscan como certezas absolutas y nos lo piden, ¿no? Y a veces es bueno que tengamos la humildad también de decirlo, oye, pues no lo sé, creo que podríamos ir por aquí, esto puede ser, esto no. O sea, es importante también que entendamos que depende mucho del contexto y que no hay absolutos, ¿no? Y puede ser, como tú dices, que se apovea a lo mejor en condiciones, como digo,
metabólicas donde no hay un exceso de inflamación, hay unos niveles de glucosa normalmente estables y sin problemas, haya suficiente vitamina C, incluso valores muy elevados, en 10 años podamos decir, oye, esto no significa ningún problema y cambiemos. Pero ahora mismo tú en tu estado si abogas por esa precaución, ya que lo que los datos nos dicen que pues, puede ser un marcador peligroso. Que siempre eso me gusta hacerlo entender que eh, riesgo cardiovascular no implica causa Enfermedad. ni implica riesgo, sino es, oye, vale, estamos ahora con 40 años, tenemos este marcador de riesgo, igual este riesgo se traduce con 70 años en que tú puedas tener un problema, ¿no? No quiere decir que tengas que llevarte las manos a la cabeza y que tengas que a lo mejor sobre reaccionar, que también como que me vienen muchas personas como con mucho miedo. Joder, me ha salido tal. Tranquila, tienes 35 años, eres una persona deportista, tenemos muchos años para corregir y que eso no suponga ningún problema. O sea, que también mandar ese mensaje de tranquilidad, que si ya estás también tratando de cuidar la salud y estás preocupado, que no sea un motivo también como de generarte más estrés, un dato concreto, porque no sabemos realmente muchas cosas, ¿no? Es importante poner los pies en la Sí, tierra sí. un poco No, en ese. me encanta como lo has descrito porque la gente se vuelve loca y es precisamente por esa visión que se le ha inculcado a la gente de las enfermedades pensar que son de un día para otro. Yo también hago lo mismo, relájate. O sea, esto, si te da un infarto mañana, no es culpa de este colesterol que tú tienes ahora, es de lo que has hecho una semana antes, perdón, décadas antes. La consecuencia de eso. Entonces, esos lípidos, a mí lo que me interesaría es ver cómo los ponemos en el mejor contexto para el resto de tu vida. No quiero que hagas cambios bruscos, ni locos, ni nada, es para toda tu vida y que estén estables y que ese riesgo sea mínimo durante todo el tiempo que tú vivas. Muy bien, muy bien. Por dar también como ese dato de, vale, lo que nos interesa saber es qué daña el endotelio, qué produce qué inicia, ¿no? este proceso, por dar ahí, si se te olvida alguno, a lo mejor te lo comento y si me ocurre yo, qué cosas tenemos que intentar evitar para minimizar el daño, ¿no? Bueno, las mayoritarias son las cosas que todos, tanto tú y yo, utilizamos, es intentar ver, o sea, hay cosas que dañan al endotelio. El azúcar alto daña directamente el endotelio. La insulina alta daña directamente el endotelio. El ácido úrico alto es un potente inflamatorio a nivel del endotelio porque inhibe la formación de la principal enzima o molécula que hace que nuestros vasos se relajen, que es el óxido nítrico. La homocisteína también hace lo mismo, bloquea la formación de ácido, homocisteína elevada, ¿no? Entonces estos son los cuatro o cinco que yo uso, mayoritariamente es el tema metabólico, porque para la gran mayoría de las personas, intento ver, entre más personas se puedan beneficiar es descartar resistencia a la insulina. Y nuestro sistema, como bien sabes, vamos muchos años de retraso, porque solamente estamos enfocados en ver la glucosa elevada en ayunas para poder decirle a esta persona que tiene prediabetes o diabetes. Cuando ya tenemos muchísima evidencia, muchísimos datos de que antes de que tengas la glucosa alta en ayunas, ya se está cosiendo todo este proceso con niveles altos de insulina que están machacando a tus arterias, dañando tu endotelio. Entonces, eso es, el enfoque fundamental es ese. O sea, es todas estas cosas que dañan tu endotelio, mantenerlas, tener claro que esa persona no tenga resistencia a la insulina, que su glucosa no esté elevada, que su ácido úrico no esté elevado, que su homocisteína esté en rango, averiguar si la tiene alta, por qué la tiene alta. No sé qué se me ha escapado, igual hay algún No, otro que... bueno, sí. Muy relacionado con esto, entonces, mucho más interesante que ver la glucosa alta, que ya es algo que llegamos muy tarde, ¿no? Cuando nos avisan de esto, qué valor a lo mejor relativo a la glucosa o cómo está siendo este azúcar en sangre podemos mirar para prevenir. No, yo es que el azúcar, como tú también verás, las personas que hacen, incluso muchas personas que están en su mejor estado metabólico, suelen tener el azúcar elevado en ayunas. O sea, eso no es un marcador, nos sirve para guiarnos, pero creo que también es un marcador que debe eh, explicarse mejor a la población y a los médicos. O sea, es un marcador que nos sirve, pero en muchos casos es un marcador ya cuando la enfermedad está establecida, cuando eres prediabético o diabético, pero tu cuerpo va expresando muchas otras cosas antes, sobre todo la glucosa postprandial, o sea, cuando tú comes, cómo se está comportando el azúcar después de las comidas.
Este para mí es imprescindible, pedíselo a todas las personas que me dicen, Carlos, yo quiero estar, quiero saber cómo estoy, todas estas cosas de las que me has hablado, quiero saber cómo estoy. Cómprate un glucómetro y en casa empieza a medirte a la hora, a las 2 horas, cómo se está comportando tu azúcar. Estos son los principales signos. Luego también la insulina en ayunas y la insulina postprandial. Estos son como más los estadios más, los más, sí, los más estadios más precoces, es la palabra. Que ahí ya tú te puedes, claro, si tú a esa persona le dices 10 años antes que ya empieza a tener la insulina elevada, la insulina postprandial, joder, le estás cambiando el rumbo de la vida a esa persona, Marcos. Pero no, estamos esperando es a que el azúcar esté alto para poder Que decirle a es, esta persona que haga el cambio. que es una consecuencia de algo que ya estaba ahí. Por ejemplo, el marcador de la hemoglobina glicosilada, ¿le encuentras de utilidad o no tanto? Es que también varía mucho. O sea, yo sé, tú y yo coincidimos en esto de que utilizar un solo marcador para decirle a una persona que está enfermo o está sano, eso es absurdo. Hay que todas estas cositas utilizarlas en su conjunto para poder decir esta persona está mal o no. Si te encuentras una glucosa alta con una hemoglobina glicosilada alta, pues lo más probable es que esa persona tenga prediabetes o diabetes. Pero el problema con la hemoglobina glicosilada es que en muchas ocasiones distorsiona si esa persona está bien o mal, porque la hemoglobina glicosilada es, la glucosa se une con facilidad a muchas proteínas y nosotros tenemos la posibilidad de eso medirlo en la hemoglobina glicosilada. Entonces, la hemoglobina digamos, está dentro de la estructura de los eritrocitos, que son los glóbulos rojos, los que transportan el oxígeno en el cuerpo. Pero estos glóbulos rojos en algunas personas pueden vivir más tiempo y en otras personas menos tiempo. Entonces, si una persona que esos glóbulos rojos le viva más tiempo, pues esa hemoglobina va a estar expuesta más tiempo al azúcar. Claro. Y puede que ese azúcar sea normal para esa persona y no tenga nada, pero ese eritrocito va a marcar una hemoglobina glicosilada alta. Entonces, hay que saberlo matizar. Por eso, cuando yo tengo dudas, siempre pido la insulina en ayuna, la insulina postprandial, la glucosa postprandial, y con eso te haces una idea un poco más amplia, ¿no? De la salud de la persona. Perfecto. Muchas gracias por concretar esto, es importante. Sí. Por ir cerrando un poco, creo que nos interesa hablar un poco de la dieta keto, ¿vale? Mm. Porque también lo he visto que están preguntando mucho. Nos interesa hablar tanto para bien como también poner un poquito a lo mejor de rigor y no de alarma en el sentido malo, de poner un poco de contexto, ¿no? Dentro de todo, ¿no? Que ni todo es tan bueno ni todo es tan malo. Entonces, dentro del tratamiento o la ayuda para salir de enfermedades cardiovasculares, ¿qué encontramos con la dieta keto? O una dieta baja en carbohidratos. Bueno, tengo que decirte que cuando yo empecé a usar esta herramienta en mi práctica, lo hice con mucho miedo. Te podrás imaginar lo que es para mí una persona en el sistema público de salud, en un paciente con una enfermedad cardíaca, con arterias obstruidas, decirle, venga, que tú vas a hacer dieta keto. Te podrás imaginar eso lo que supuso para mí. Sí, mucho tiempo lo hice escondido, no lo podía escribir en las historias porque no sabía hasta qué punto se me podía señalar o si le pasaba algo al enfermo, pero esto fue muchos años antes. Cuando yo empecé a ver, Marcos, que las personas empezaban a venir, bueno, creo que me he adelantado. Cuando una persona tiene aterosclerosis y tiene problemas en las arterias de su corazón, actualmente, mayoritariamente, se debe no a problemas del colesterol, sino a problemas metabólicos, que dan como consecuencia inflamación del endotelio y como consecuencia también lo que hablábamos previamente, que estos barquitos se aumenten. Entonces, actualmente creo que no hay mejor estrategia práctica, porque habrán otras, hay otras formas, pero la práctica, la más fácil que he visto yo clínicamente, que la persona se adhiera y ayude a que este metabolismo, esta insulina alta se corrija, esto, glucosa alta se baje,
los triglicéridos bajen, en fin, que todo esto reforma más rápida, es la dieta keto, la dieta baja en carbohidratos, junto con ayunos. Eh, y claro, esto es increíble, porque tú a una persona que está con las arterias machacadas durante mucho tiempo, a esta persona que ya se le está poniendo insulina exógena para bajar el azúcar, muchísimos medicamentos, hipertensión, y tú a esta persona le inicias esta alimentación, tú lo empiezas a ver, tú solo. O sea, la misma persona se da cuenta que la insulina se le empieza a quitar, que ya no la necesitan, empiezan a bajar de peso, empiezan a encontrarse mucho mejor, los medicamentos para la tensión se empiezan a reducir. Yo esto no lo he vivido con ninguna otra, o sea, en esta situación en particular, quiero decir, no lo he vivido con otra herramienta nutricional en personas con resistencia a la insulina. Entonces, para mí, si una persona tiene resistencia a la insulina, eh, ya para mí es mala práctica. O sea, mira, yo lo veo de esta forma ya. Ya no tengo miedo porque lo veo con mis ojos. Quien me quiera señalar, que me señale, pero para mí es una mala práctica médica no brindarle esa opción a la persona que pueda resolver su patología, resolver la raíz de su patología por la alimentación. Y lo otro es que yo manejo, o sea, estoy muy pendiente de los lípidos, porque en algunas personas estos lípidos se suben, ya todos lo sabemos, el hiperrespondedor. Pues si a esa persona se le sube, para ti te tengo las estatinas, para que no se vayan para arriba. O sea, intento mantener todo controlado, todo en orden. Para mí, una persona que tenga un problema cardiovascular y haya sido como consecuencia de tener resistencia a la insulina, la dieta baja en carbohidratos y los ayunos son la mejor forma de mitigar o de empezar otra vez, de resetearte, de llevarte a ese punto en el que probablemente estés mejor. Pero eso no quiere decir que esto es para todo el mundo y que no conlleva riesgos y que no hay problema, que puedes tener colesterol por las nubes y no pasa nada. Y siempre digo, que crees que cuando haces keto mucha gente piensa que puedes saltar por el balcón y volar. Esa es la parte que creo que es peligrosa, Marcos, ¿no? ¿No te parece? Justamente, ¿no? Que esa puntualización de que lo que puede ser muy bueno para ayudar o tratar enfermedades o en ciertas condiciones no tiene por qué ser lo mejor en cualquier persona en cualquier momento de su vida, ¿no? Que entendamos que puede ser un protocolo interesante, ya sea en resolver o ayudar a resolver problemas cardiovasculares o a lo mejor una estrategia en un momento determinado porque a lo mejor la persona quiere mejorar su flexibilidad metabólica si nunca ha tenido un tipo de alimentación, pero que no tiene por qué ser la mejor alimentación para todo el mundo y mantenida a largo plazo, a lo mejor en un organismo saludable y también siempre, como tú dices, chequeando, ¿no? Cómo está evolucionando a nivel interno estos parámetros para saber cómo nos estamos sintiendo, ¿no? Personalmente, yo al final fracasé en eso, ¿no? Y yo después de 5 meses sintiendo que volaba, pues luego empecé a estar sin energía, ¿no? Y ¿Qué te teniendo que pasó? dar, dar 2 siestas al día, porque yo estaba, bueno, más energía que nunca, trabajaba más que nunca, entrenaba más que nunca, sin comer, yo orgulloso, cada día ayunos más largos, y de repente, desde que todo va bien, un día de repente empieza a ir hacia abajo y te das cuenta de que todo tiene un precio. Entonces, para mi desgaste físico, para mi nivel de actividad, no era lo más óptimo el tipo de alimentación que estaba haciendo, aunque durante un tiempo yo me sentí muy bien, que eso es lo que trato de hablar con las personas, de, vale, una alimentación te puede ir muy bien un tiempo para resolver algo, no quiere decir que luego vaya a seguir beneficiándote, ¿no? Que esto es por lo que muchas veces cualquier tipo de alimentación al principio genera beneficios, aunque no sea la más óptima, porque generalmente ejercemos cambios positivos, ¿no? Por esto todas las alimentaciones tienen defensores, porque realmente obtienen cambios al principio. Lo importante es, vale, esa alimentación realmente es sostenible a largo plazo, esto es lo que tenemos que encontrar. Sí, eso es que lo que has dicho lo has explicado perfecto y por eso que tú y yo tenemos mucha afinidad en este tema, porque yo no intento ver y nunca lo podré ver desde puntos de vista inflexibles y dogmáticos, porque tú lo ves, lo vives en tus carnes. Yo lo he vivido en mis carnes antes de yo brindarle algo a un paciente, lo tengo que probar en mí. Yo lo viví muchos años también bueno, hace 7, 8 años fui vegetariano. Y en principio me pasó eso, eso se llama la Diet Honeymoon, sí, La luna de miel. luna de miel, la luna de miel, ¿por qué? Tú cambias de estar comiendo basura, de llevar una alimentación de esto a una alimentación saludable
y mejoras al principio y te encuentras muy bien. Cuando luego pasaron los meses, yo me empecé a dar cuenta que no es para mí. Y esto no quiere decir que no sea para otra persona. Esta es la parte que quiero transmitir. Tu alimentación o lo que es bueno para ti, puede que sea bueno para hoy algo, así como muy bien lo has explicado tú, pero puede que cambie dentro de un tiempo. O sea, no, lo mismo que tú vas a necesitar hoy, no lo vas a necesitar cuando tengas 80 años. Es la idea de pensar que hay una alimentación única y particular y solo para los seres humanos. Eso no existe. Eso para mí es un mito. Hay distintas estrategias que en función de lo que la persona presente, pues como sanitarios deberíamos estar capacitados para usar, ¿no? O sea, para poder decir, oye, para ti esto, para ti Mm, esto, para ti esto. Esto es lo que a mí a veces a mí me mete en problemas, porque a veces no, o sea, no puedo entender a veces por qué personas no pueden llegar a razonar de que esto es así, ¿no? Pero bueno, yo intento ir por ese camino que es el que a mí en mi práctica lo he visto, sí, lo he visto con mis propios ojos, que da resultados y que las personas se sienten bien, ¿no? Y sin ser, oye, mira, igual más adelante cambiamos, pero en las personas con resistencia a la insulina no hay mejor, para mí pues, no hay mejor estrategia y eso conjunto con los ayunos. Yo he tenido diabéticos muy diabéticos que las personas están dispuestas a hacer ayunos prolongados y es increíble lo que pasa en un mes, tío. O sea, es increíble, es increíble. Entonces, no sé, todavía tengo como eh, cosas por matizar. No sé si es porque esta dieta les ayuda a bajar el consumo de energía diaria o los ayunos también sean como consecuencia de la energía o es por el ayuno solamente o es por la dieta. Yo solamente sé que funcionan, ¿no? O sea, y no me intento como ahora entrar en estas peleas de... No, intento ver que son estrategias y usarla en la persona que creo que lo mm. considere. Por ir cerrando, he visto justo una pregunta que no estábamos respondiendo, pero ¿y cuántas horas es recomendable hacer ayuno? Me gustaría dejar claro que a cada persona es lo suyo y depende de una situación. Lo que una persona con una diabetes, un exceso de peso, una enfermedad cardiovascular, con un estilo de vida le puede venir bien hacer X ayuno, a lo mejor en tu caso, que eres una persona en otra situación, no te viene bien, aumentas mucho tus niveles de estrés en el organismo y al final te acaba produciendo un problema. Entonces, ¿Qué es lo siempre, que te pasó a ti precisamente? Bueno, yo eso, también, tú lo has matizado, yo tengo tantas personas con la situación, o sea, he visto tantos casos como el tuyo, haciendo dieta keto, sobre todo mujeres, porque esto le pasa más a mujeres jóvenes, de estar haciendo ayunos, dieta keto, y eso supone un estrés adicional a la persona que no es capaz de, o sea, su cuerpo explota y le pasa más o menos los síntomas que has tenido tú, mm, ¿vale? es el prototipo de persona que es muy activa, tanto físicamente como mentalmente, un trabajo estresante, mucha actividad y al final el cuerpo necesita combustible. Y aunque te puedas sentir muy bien durante un tiempo, está preparado para que tu cuerpo acceda a tu energía de manera muy fuerte con las hormonas y tal, no quiere decir que luego no vayas a generar ese coste. Entonces hay que encontrar a cada uno suyo. Y por eso yo digo, al final vas a tener tú que ser quien experimente y quien llegue. O sea, yo te puedo al final dar unas bases de lo que necesita tu cuerpo humano para funcionar de la manera adecuada, pero luego vas a ser tú quien se dé cuenta de qué protocolo le viene mejor, cuánto ayuno, cuánto no ayuno, cuántas comidas al día, porque eres solo tú quien puede saber cómo va a llegar a eso. Y al final, muchas veces no dar esa certeza desde fuera, las personas lo querrían, pero es lo lícito que yo creo que debo hacer, ¿no? Hacer entender a las personas que tienen que luego seguir su propio camino y encontrar qué es lo que más adapta a ella. Por mucho que tú te sientas muy bien durante un tiempo, ten esa humildad de poder cambiar y replantearte las cosas cuando no vayan bien. Y es un proceso que dura toda la vida. Yo sigo haciendo constantemente cambios en mi alimentación, probando cosas y es algo que tienen que entender las personas. Lo que pasa es que la autoexperimentación no está bien vista dentro del campo de la medicina y la salud, porque como médicos o como sistema queremos que los pacientes estén como con unos metidos en unos cajones, esto es lo que tienes, estas son las calorías que tienes que comer, esto es los porcentajes de tanto, y a mí me cuesta muchas veces con los propios pacientes cuando les doy recomendaciones dietéticas, es como, yo no te quiero poner nada cerrado, esto es más o menos lo que tú tienes que hacer. Intenta, experimenta, más o menos lleva una guía, pero no tan rígido a eso, ¿no? Porque la persona tiene que empezar
a ver lo que siente, cómo se encuentra con ese nuevo cambio y como dices tú, tener la capacidad de echar para atrás. A veces a nosotros no nos damos cuenta de por qué no tener la sensatez de echar para atrás. No te encuentras bien. Los marcadores analíticos se te han empeorado. ¿Por qué continuar haciendo algo que te pueda hacer daño cuando razonas, tiras para atrás y tiras para otro lado? Pues muchas gracias, Carlos. ¿Hay alguna otra preguntita por ahí? No sé si O sea, no quiero que se haga muy muy largo. largo, Sí, no. No, lo sí, hemos. porque yo creo que está muy bien. Hemos hablado de muchas cosas y no sé cuánto llevaremos exactamente, pero creo que más o menos por ir cerrando, que dinos un poco dónde la gente, los sitios donde te puede encontrar y en qué también pues les puedes ayudar por si alguien se interesa en lo que tú puedas ofrecerles. Bueno, la verdad es que no sé cómo decirlo. O sea, yo nunca he sido una persona de redes sociales. Esto un poco de las redes o estar haciendo esto contigo me pilló también un poco como por sorpresa. Al ver que los resultados que estaba viendo con las personas que veía que iban o que operábamos de cirugía cardiovascular o que tenían alguna enfermedad cardíaca que íbamos a operar, pues me decidí a abrir estas cuentas, ¿no? Y hablar de estos temas. Yo aún continúo soy cirujano cardiovascular, es lo que me encanta hacer, pero he destinado un tiempo de esto para ver personas con todos estos problemas de los lípidos, del metabolismo, que es lo que más me gusta. Y sí, tengo sí, citas online, que es lo que hago para la persona quien quiera verme y hablar de todos estos temas de forma más individualizada. Pero bueno, que no es algo a lo que me dedique en tiempo completo ni nada, es el espacio que tengo del día, pues pongo ahí unos horarios y quien quiera pues sacar la cita me ve y tratamos su enfermedad. O sea, por tu cuenta de Instagram, al fin y al Sí, sí, cabo. ahí hay un link que lleva directamente a las personas a la reserva de las citas y ya está. Pues Marcos, oye, ha sido fascinante, tío. Ya sabes que tenemos pendiente otra. Yo tengo una cantidad de cosas que desde mi punto de vista también te quiero preguntar porque a mí me sirven también para mejorar como médico, ¿vale? Así que desde luego haremos un segundo round de esto. Cuenta conmigo y será un placer. Gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has aportado. Lo voy a dejar grabado, por supuesto, para que la gente pueda acceder a la desinformación y cualquier pregunta que la gente tenga, pues que nos la haga por privado si necesita algo y aquí estamos para ayudar, que al final es lo importante. Muchas gracias, Marcos, de verdad. Se repetirá, Gracias. tío. Un placer. Que, que tengáis muy buen día a todos. Un abrazo, Carlos. Chao, Marcos. Adiós.